Hola a todos. Hoy hemos hecho dos muñecos que son squishy y además antiestrés porque podemos estar espachurrándolos. Bueno, son dos muñecos que son una monada. Yo les llamo Super Cookie Birds porque en realidad son los bebés de los Angry Birds. El otro día estuve viendo la película y son monísimos. Bueno, pues vamos a ver el vídeo, que además al final del vídeo os voy a contar que va a haber sorpresas. Sí, y las sorpresas tienen que ver con los SEOs. Pues nada, no os perdáis el final. Vamos a empezar. Pues el que va forrado con masa elástica puede ir relleno o con relleno de peluche o de almohada, como veíamos en el día del almohadón, o con esponja. A mí, como en este caso va a tener una forma definida que es un poco forma de huevito, pues lo voy a hacer mejor con esponja, que me parece que va a quedar mejor. Y además de eso, vamos a necesitar, como hemos dicho, masa elástica, que se llama también panigami. Bueno, hay miles de nombres. También se llama masa elástica, magic dough, y como veis se vende en muchos colores. Bueno, para hacer el que lleva solamente una esponja voy a necesitar una esponja verde y una amarilla, luego lo veremos. Pues voy a cortar la esponja verde en dos, aunque voy a hacer un poco más grande un lado que el otro. El lado pequeño lo usaré para forrarlo de masa elástica, que como va forrado luego abulta más. Bueno, pues cogemos el lado pequeño y vamos a darle forma. Para dar forma cortamos primero toda la parte grande, lo más gordo que tenemos que cortar, y después vamos a ir dando cortes pequeñitos hasta que igualemos. Lo ideal es dejar todo que no tenga aristas, porque si no luego la masa elástica se quedaría ahí un poco más clavada y se puede romper. Entonces veis, así dando pequeños cortes vamos a ir dándole forma. Incluso vamos a quitar un trozo de gordo, o sea, lo vamos a hacer más fino, porque si no con la masa elástica va a quedar súper gordo. Pues nada, vamos, esto es cuestión de paciencia, cortes pequeñitos, tiqui 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 tiqui, hasta que quede como queremos. Bueno, pues una vez que tenemos la forma que queremos alcanzar, en este caso veis es como si fuera un huevito, exactamente un huevo porque va como cortado abajo, pero casi. Ahora cogemos nuestra masa elástica. Se me olvidaba. Si no tenéis masa elástica podéis hacer la masa de silicona que hemos visto otras veces en las fundas de móviles. Solo necesitáis silicona y maicena. Y colorante. Bueno, vamos a ir mezclando, vamos a ir consiguiendo distintos colores. Por ejemplo, yo he mezclado uno rosa y uno blanco, pero me queda un rosa demasiado fuerte. Entonces le voy a poner un poco de azul, que lo que hace es dejarlo un poco más palo, ¿no? Un rosa más bebé. Mezclo primero un poco de azul con un poco y luego voy mezclando con más cantidad para que sea más fácil. Bueno, cuando lo consigo lo extiendo, puedes usar un rodillo, yo en este caso estoy usando el rollo de plástico, puedes usar un palito, lo que queráis, y ahora pongo la esponja que ya he dado forma en el centro y la forro. ¿Veis? Voy a forrar de forma que lo más feo quede abajo y en los laterales. Voy uniendo, digamos, las dos partes de masa. Ya sabéis que esta masa se pega un lado al otro muy fácilmente. Entonces voy a ir uniendo y ahora con una tijera recorto. Recorto, pero no del todo, porque luego voy a volver a unir y a recortar. Y así me quedará mejor, ¿veis? Ahora pego otra vez, digamos, las dos caras de la masa elástica y vuelvo a recortar. Bueno, y aunque no es fácil dejar bien los laterales, porque tampoco podemos apretar porque la esponja no nos deja, podemos, veis, así un poco darle por los lados para que se iguale un poco. Aunque no nos quede perfecto, también es cierto que como luego nos toca ponerle lo que son las patitas y le tenemos que poner también el pelo en la parte de arriba, bueno, pues va a disimular un poco. Bien, pues vamos a ponerle los ojitos. Para hacer los ojos yo he dibujado primero un ojo en un trozo de cartulina y lo pongo encima para ver si es el tamaño adecuado. Si creo que lo es, hago también otro ojo y los pongo para ver si me funcionan. Si me funcionan, lo que voy a hacer es extender un poco de masa elástica de color negro y poner este ojo de cartulina encima y recortarlo. Esto lo hago dos veces, uno para cada ojo. Recorto negro porque estos muñequitos tienen como una aureola negra por debajo del ojo, que hace que resalte más el ojo. Bien, pues ya tengo mis dos ojos negros. Ahora lo que hago es ponerles el trozo de blanco. Para cortar dos trozos iguales, ya os lo he dicho muchas veces,
cortamos un cilindro, o sea, modelamos un cilindro y cortamos por la mitad. Así tendremos dos lados iguales. Para hacer el ojo hago una bolita, cojo mi cartulina que tenía para saber cuál era el patrón y lo pongo encima. Y así sé cómo tiene que ser de grande la parte blanca. Y una vez que lo tengo, lo pongo encima del negro. Ya sabéis que la masa elástica se pega directamente sin necesidad de usar pegamentos si la masa todavía no está seca. Pues sigamos. Nuestro Angry Bird Baby rosa tiene lo que son las pupilas de color verde, así que hacemos dos bolitas y las espachurramos bien para que no se le queden ojos saltones. Es decir, tiene que estar bastante plano el verde y también bastante plano el negro. Como ahora veremos, las bolitas negras de dentro del verde también muy planas. Pues nada, vamos poniéndolas y solo nos queda, una vez que acabamos esto, ponerle la chispita blanca de la mirada. Ya sabéis que siempre le ponemos para que sean más vivos los ojos. Pues ya tenemos los ojos que se los pegamos encima. Ahora tenemos que hacer las pestañas, porque como es una chica lleva unas pestañas muy bonitas a los lados. Pues lo único que tenemos que hacer es un rollito con la masa elástica de color negro y cortarla en trocitos y pegársela a los lados. Lleva 3 en cada lado. Pues ya está, vamos a hacer ahora el piquito. Cortamos 2 triangulitos y ponemos uno encima del otro. ¿Veis? Así le hacemos con la boca abierta. Y lo ponemos también en nuestro muñequito. ¿Veis? Podemos separarle un poquito para que quede más gracioso. Vamos a hacer las patitas. Para eso hacemos también como un triángulo y o le clavamos las uñas haciendo como 3. Ya sé que tienen 3 más 1, pero bueno, con 3 es suficiente porque el 1 está como en la parte de atrás. Le hemos clavado la uña, pero queda más mono si en vez de clavar las uñas, lo que hacéis es con una tijera o con un filo de lo que tengáis, de un cuchillo, hacerle pues la separación de los deditos. Es bastante grande la patita, como veis. Este pie es muy grandecito. Ya he hecho los dos, ¿veis? Ya casi anda. En serio, vamos a seguir. Ahora le vamos a hacer las alitas, que no son más que unas alitas muy pequeñitas que las tiene en la parte de delante, este rosa, este Baby Angry Bird. Y ahora el pelo, y así rematamos. El pelo son plumas moradas. Para hacer la pluma, pues yo lo único que voy a hacer son unas hendiduras a los dos lados de esta masa elástica de color morado. ¿Veis? Y se las voy a ir poniendo pues en la parte de arriba. Y así ya remataré mi squishy antiestrés Angry Bird Baby. No me digáis que no queda súper Funky Bird, Me encanta. Pues vamos a hacer el otro también. Para hacer el otro solo vamos a usar la esponja. Vamos a ver, bueno, la esponja de 2 colores, ya lo hemos dicho. Vamos a ver más o menos que el tamaño sea similar para luego poder jugar con los dos juntos. Y ahora, igual que antes, lo que hacemos es tallar la esponja. Insisto que hay que tener mucha paciencia y hacer cortes así pequeñitos, como que parece que no estás cogiendo esponja, pero sí estás cogiendo, porque así iremos alisando. Las partes que nos quedan grandes las usaremos para hacer las alitas. Y con la esponja amarilla vamos a hacer las patitas y vamos a hacer el pico. Vamos a empezar por el pico. Muy fácil, es solo cortar un triangulito y cuando ya lo tengamos lo pegaremos con cola caliente. Podéis usar cualquier pegamento fuerte, Bueno, para hacer los ojos voy a coger el mismo patrón que tenía del otro Squishy, del otro Angry Bird, porque tienen los mismos ojos, más o menos el mismo tamaño. He cortado en goma eva de color negro y en goma eva de color blanco, lo de dentro. Y ahora voy a usar un rotulador para pintarlo de dentro, porque si uso goma eva quedan como muy saltones, también queda demasiado. He usado un rotulador para lo azul y otro para lo negro. ¿Y veis? Ya lo he pegado. Ahora corto otro trozo de esponja y con ese voy a hacer las patitas. En vez de cortarle los deditos, se los voy a pintar, porque es que es tan difícil cortar esto que es que si no te vuelves loco. Ya sabéis que yo soy ideas fáciles, entonces todo fácil. Bueno, pues fijaros, ya tengo una de las alitas, la otra es igual y las pego, como he dicho, con cola caliente o silicona caliente, porque es muy rápido, Yo uso eso porque es muy rápido. Ahora corto pequeños trozos de esponja para hacerle el pelo, el peluchito este que tiene arriba. La verdad es que me encanta este muñeco, creo que os voy a hacer también un peluche, No sé si de este, del rosa o de cualquier otro, pero me ha encantado. Y ahora la mirada se la hago con esmalte blanco, podéis usar permanente blanco también, La chispita de la mirada. Pues así me han quedado.
Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Cuál de los dos os ha gustado más? Yo creía que me iba a gustar más este, pero una vez acabado, este me encanta, porque además da como menos miedo espachurrarle. Este me da cierto respeto, aunque se puede perfectamente, ¿eh? ¿Veis? Pues nada, vamos a contar ya la sorpresa que tenemos. Lo primero de todo, celebrar nuestros 500.000. No sé si os habéis dado cuenta, pero ayer por la noche superamos la cifra. Y fijaros qué suerte que hoy había vídeo. Muchísimas gracias a todos vosotros, a los 500.000, a todos los que vais a ver este vídeo. Sois vosotros los que, compartiendo los vídeos, dando a me gusta, escribiendo comentarios y apoyándonos en las redes sociales, conseguís que nuestros canales sigan para adelante. Bueno, pues como os comentaba, va a haber sorteos en las redes sociales. Vamos a hacer un sorteo en YouTube, vamos a hacer otro sorteo para los que nos seguís en Instagram y vamos a hacer otro sorteo para los que nos seguís en Facebook. Sí, nuestro Instagram se llama @ideas2s y nuestro Facebook también se llama ideas2s. Tenéis todos los links en la descripción de este vídeo. Bueno, pues de momento empezamos por los sorteos en YouTube. En YouTube vamos a sortear entre todos los que pongáis un comentario en este vídeo. El comentario puede ser tan fácil como a mí me ha gustado el rosa o a mí me ha gustado el verde. Pues entre todos los que pongáis comentarios en este vídeo y le deis a me gusta, por supuesto tenéis que estar suscritos a nuestro canal, pues si cumplís las tres cosas, vamos a sortear entre todos vosotros 5 EOS. Sí, habéis oído bien, 5 EOS. Pero además, si en este vídeo el número de comentarios y de me gusta pasa de 10.000, sortearemos también entre todos los comentarios 2 Kawaii Box, que sé que os encantan. Pues ya sabéis, 5 EOS y 2 Kawaii Box si pasamos de 10.000. Bueno, pues repito lo que tenéis que hacer para concursar. Tenéis que poner cuál os ha gustado más, si el verde o el rosa, y darle a me gusta al vídeo y por supuesto estar suscritos. Esas tres cosas. Bueno, y os recuerdo que en nuestras redes sociales vamos a sortear también más EOS. Luego, si queréis tener más posibilidades, no tenéis más que seguirnos también en Facebook y en Instagram. Bueno, pues os dejo aquí y nos vemos el viernes, que vamos a hacer un tutorial de... ¿Habéis oído que con pegamento blanco, un poco de colorante alimenticio, hacemos tatús para los labios? Se llama Peel Off. Te lo pones, te lo quitas y el labio se queda rojo. Bueno, pues no solo sirven para los labios, y eso lo vamos a ver en el vídeo del viernes. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias por seguir este canal y nuestros otros canales, que os recuerdo que son Ideas para Fiestas y Kitty Sweetie, y daros un enorme abrazo a cada uno y un beso muy fuerte. Nos encanta que estéis con nosotros.